Buenas noches. Hoy es un día muy especial. ¿Saben por qué? ¿Qué fecha hoy? ¿Qué fecha es hoy, Manita Rosa? Nació tu nieta. Hermanos, para todos los adventistas, hoy 22 de octubre es un día muy especial por el significado de la profecía. Porque hace 181 años, escuchen lo que les voy a contar así rápido, aquí en este país, en Estados Unidos, más de 50,000 personas esperaban que Jesús viniera. Precisamente hoy, en este momento, hace 180 años atrás, 181 años, 50,000 personas esperaban que Jesús viniera. Y estaban tan convencidos, tan seguros, que muchos de ellos, todos, vendieron sus casas, sus fincas, su ganado, sus carruajes, sus caballos. Hay una historia aquí en el estado de Washington, donde un pastor allá, ahí en la frontera con Canadá, estaba predicando precisamente el día anterior, es decir, el 21. Y mucha gente se convenció del mensaje que Jesús venía mañana. El 21 de octubre, él estaba hablando que Jesús ya venía por segunda vez. Y muchas personas decidieron bautizarse. Y el hombre, en medio del frío, ahí en medio de tanto del hielo, entró a bautizar. Se cuenta que bautizó 12 personas, 12 personas, no fueron muchas, pero mientras hacía los bautismos, le dio una hipotermia. Y el hombre, el pastor, el nombre se me olvida ahora, pero está el nombre. El pastor murió bautizando 12 personas, 12 almas. Y entonces la esposa estaba ahí con sus niños y el niño que tenía como 13 años le dice, mamá, papá está mal, papá murió. Y la mamá le decía, le dijo así, hijo, no te preocupes, papá mañana resucita. Observen la confianza que tenían. Lo más sorprendente es que simultáneamente muchos grupos en Europa también esperaban la venida de Jesús. Porque había estudiosos de la Biblia en este país, pero también habían estudiosos allá que estaban sincronizados porque fueron usados por Dios para estudiar este magnífico capítulo de la Biblia, el don profético sobre Daniel 8:14. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre el día del gran chasco? El gran chasco. La Biblia habla que iba a venir este acontecimiento. Resulta, hermanita Rosa, que esa noche todas esas personas, más de 50,000 personas, esperaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús no vino. Y ese pastor se murió y la hermana quedó viuda. Y el niño quedó sin padre. Y se creó una incredulidad a partir de ese momento y hasta la mañana, ya cuando el sol aparecía, ellos estaban ahí. Muchos ni siquiera sueño les dio, porque esa noche esperaban ser trasladados al reino de los cielos. Y la historia cuenta, hablando del gran día del chasco, que en la mañana los que estudiaron la profecía estaban ahí. ¿En qué fallamos? Retomaron el don profético a ver dónde habían fallado. Y mientras estaban allí perplejos, analizando la situación, todos se fueron. Todos se fueron. ¿Y cómo cree que se fueron? ¿Ah?
Por eso se llama el día del gran chasco, el día amargo. Un chasco cual nunca ha habido en el movimiento adventista. Se fueron chasqueados y no querían escuchar ni saber nada de Biblia. Se creó una incredulidad terrible. ¿Saben cuántas personas quedaron? Quedaron menos de una docena. Menos. De 50,000, menos de una docena. 11 personas. Pero después de eso se fueron esos 50 y quedaron solamente menos de una docena. ¿Ya? Se fueron disminuyendo. ¿Sabe qué sucedió? La mañana siguiente, la historia cuenta que uno de esos hombres que estaban piadosamente esperando la venida de Jesús, se fue a caminar por medio de una labranza, un maizal. Y mientras caminaba por el maizal, entonces sintió que como una mano invisible tocaba su hombro, ¿ya? Tocaba su hombro. Y él volteó a mirar y en una visión vio algo impresionante, lo que la Biblia decía. Daniel 8:14 decía que después que 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Ellos habían interpretado que el santuario era la tierra. ¿La tierra ha sido considerada en la Biblia como un santuario? No, en realidad nunca. Pero ¿qué otra cosa podía ser purificada si no era la tierra donde había pecado? Ellos habían interpretado así. Pero en la visión, Dios le mostró que Jesucristo esa noche había pasado del lugar santo al lugar santísimo para hacer una obra ¿de qué? Una obra de expiación, una obra de purificación y una obra de limpieza. Y ahí se cumplieron algunos pasajes que yo quiero en esta noche compartir con ustedes y me alegra, mi alma se alegra y quiero que la de ustedes también, porque quiero que comprendamos que hoy tenemos aún un sumo sacerdote que está intercediendo por el hermano Luis, que está intercediendo por la hermana Zoila, que está intercediendo por Rosa, por Iván y por todos los que estamos aquí, pero esa intercesión tiene un límite. Génesis, el capítulo 6, menciona que Jesús, que Dios le dio al mundo antediluviano un periodo determinado de tiempo. Y la Biblia dice allí, y los días para ustedes, para esta generación, serán 120 años. Y esos 120 años se cumplieron cuando la Biblia dice, cuando Noé, en el año 600 de la vida de Noé, entonces se cumplieron los 120 años. Y vino un diluvio cual nunca hubo en la historia de la humanidad. Ahora, hermanos queridos, vamos a ver qué noticias tenemos nosotros hoy y cómo Dios también quiere que como ese momento especial que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, hacer una obra de expiación. ¿Qué es expiación? De purificación, de perdón de nuestros pecados. Aprovechemos ese momento porque nuestros días están cortados. Sí, hermanito Luis. Quiero ver aquí, antes de que ya entre al Sí, tema, hermano. sobre el Gran Chasco, El gran chasco, sí, hermano. Adelante. yo siempre, bueno, no que he pensado, sino que yo he visto que ese de que, como usted ahorita acaba de decir, que era dulce, pero después fue un amargo, Al entonces paladar. eso está Sí, está en la escrito, Biblia, sí. aquí está escrito en capítulo 19 parece que era. Se me pasó, se me perdió. El librito. Sí, donde dice que Se iba a comer el libro. sí, pero dice 19 sí. Ahí, dice aquí. Y, y fue el ángel y le dijo, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo. Y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y la comí.
y lo comí en mi boca fue dulce como la miel. Esto era cuando Miller estaba predicando, estaba hablando sobre la segunda venida de Cristo. Que es un tema muy rico, Y ¿verdad? cuando lo cargó en mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez y ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ya, Entonces aquí es donde se cumple esa profecía ya, el 22 de octubre de muy bien. 1844. Gracias, hermanito Luis, gracias. Entonces, la profecía, hay muchos pasajes más que hablaban de ese acontecimiento, ¿de acuerdo? Hay muchos pasajes más. Eh, Cuando los hombres elegidos por Dios, dice el conflicto de los siglos, estudiaron sobre Daniel 8:14, para ellos ese mensaje era como miel, porque ¿quién no anhela el regreso de Jesús? ¿Mm? ¿Verdad que sí? Todos anhelamos, eso es algo que queremos, deseamos, en nuestra alma anhela esto. Era algo dulce al paladar, pero cuando ellos pasaron el día y no fue, se tornó muy amargo. Tan amargo que solamente pocas personas lograron persistir. Y ese día, entonces ellos, el día del 23 de octubre, ellos empiezan a revisar los pocos que quedaron, casi la docena, empiezan a revisar y descubren que el santuario que se hablaba era el lugar santísimo donde Jesús haría una obra de perdón de pecados. ¿Cuántos años lleva Jesús en el lugar santísimo entonces? 181 años. Ahora, ¿qué está haciendo? Y quiero que rápidamente revisemos eso. Amén. Vamos a leer algunos textos. ¿Qué está haciendo Jesús hoy por nosotros? Vamos a leer Hebreos, el capítulo 8, el versículo 1 y 2. Y estos pasajes toman mucho valor cuando nosotros entendemos cuál es el ministerio de Jesucristo ahora. ¿Ya tenemos el texto ahí? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, tenemos tal sumo sacerdote, ahí viene, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué es Jesús? ¿Y qué significa sumo sacerdote? ¿Qué significa el término sumo? Hoy Zoila tiene un sumo sacerdote y yo también. ¿Qué significa? Jesucristo que es único, que es supremo. Sumo significa único, supremo. Y dice acá que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, hay un libro muy bonito que explica bien esto, se llama Primeros Escritos, en la página 54 y en la página 55 dice algo hermoso. Miren lo que dice. Dice que le voy a contar, ustedes lo pueden leer en su casa, pero la página 54 y la página 55 dice que el trono del Padre se movió del lugar santo al lugar santísimo, el trono del Padre. Y que también Jesucristo se movió porque el trono de Dios dice que tiene ruedas. Eso significa que es movible. Y ahora el trono de Jesucristo también se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Y se sentó a la diestra de Padre. ¿Cuándo se cumplió acá el pasaje? Dice Hebreos claramente, tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se sentó. ¿Cuándo se cumplió eso? Se sentó a la diestra. Porque muchos interpretan que fue exactamente cuando Jesús ascendió en el año 31. No, no pudo ser en el año 31 porque acá dice, a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora leamos el versículo 2. El versículo 2 explica algo muy interesante. Ok, ministro. Vamos a leer capítulo 9 y el versículo 12. 9:12.
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas y de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Señor vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está haciendo Jesús entonces hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Interesante acá, dice aquí, mire lo que dice aquí. Esta parte es tan bonita. Jesús está ahora mismo ofreciendo como mediador de un nuevo pacto, limpiando nuestras ¿qué? Conciencias. ¿Qué está haciendo hoy Jesús? Entonces, hoy Jesús, mediante el perdón que ofrece, puede limpiar nuestra conciencia. Y Él está haciendo ese trabajo allá en el tabernáculo, en el santuario celestial. Y por eso hoy tenemos un hermoso llamado de parte del Señor. Vamos a leerlo. Primera de Juan, que es un texto muy conocido, pero hoy toma mucho valor más que todos los demás días. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuál es tu abogado, hermano Luis? ¿Y qué hace Jesucristo ahora? Si alguien hubiere cometido pecado, abogado tenemos. Ahora, ¿hemos pecado? Cada día, cada día cometemos pecado. Cada día dice la inspiración que aún haciendo lo bueno pecamos, aún haciendo las cosas buenas. Y hay un pensamiento acá del conflicto de los siglos que dice, Cristo no presenta ante Dios la sangre de los sacrificios muertos. ¿Saben por qué no? Sino su propia sangre, que fue derramada por los pecadores, presenta su vida de obediencia perfecta como un incienso de agradable fragancia delante del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús ahora entonces en el santuario? Queridos, cuando Jesús muere, cuando Jesús muere, la única sangre, la única sangre verdadera del Cordero verdadero, la demás era un crédito. Pero la única sangre que logró pagar todas esas deudas fue la sangre de Jesucristo. Era una sangre limpia, pura, sin mancha de pecado. Le voy a explicar. ¿Por cuántos años se hicieron sacrificios? ¿Dónde está el marcador? ¿Por cuántos años se hicieron sacrificios? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años dijo? Nada. ¿Quién dijo? Entonces, vamos a hacer rápidamente aquí a recordar algo interesante. ¿Cuándo se hizo el primer sacrificio? ¿Cuándo? Muy bien. El primer sacrificio entonces sucedió ¿cuándo? Desde el Edén. ¿Ok? Muy bien.
¿Cuántos años pasaron hasta que Jesús vino? Hasta el año -3. ¿Cuántos años? ¿400? ¿Cuántos, hermana Elizabeth? Muy bien, 4000 años. Entonces, durante esos 4000 años, ¿cómo hallaba perdón la gente? ¿Ah? Entonces, por 4000 años se realizaron ¿qué? Sacrificios. Y ya, ustedes saben, eran de ovejas, de becerros, etcétera. La pregunta es, ¿en realidad esa sangre limpiaba los pecados? Escuchen bien. Entonces aquí, en realidad, por eso acabamos de leer un texto aquí que dice, no por sangre de machos. Entonces aquí lo que pasó durante 4000 años fue que se presentó ¿un qué? Un crédito. ¿Qué es un crédito? Una tarjeta de crédito. Yo te voy a prestar $10,000. ¿Ok? Los agarro como que me los regalan porque no los tenía. Pero al final alguien tiene que pagarlos. ¿Sí o no? Durante 4000 años, el ser humano, el ser humano representó el perdón mediante sacrificios. Pero esos sacrificios eran un crédito que se le había dado a la humanidad, pero ¿quién vino a pagar esa deuda realmente? Es decir, que cuando Jesús muere en la cruz, todos esos pecados durante 4000 años que se habían hecho, Jesucristo en realidad ahora viene ¿qué? Y lo paga. Por eso Pedro dice, ahora fuimos comprados no con moneda, no con plata, no con oro, sino fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora la sangre de Jesús derramada en la cruz perdonó, ahora sí, perdona. Habían pagado el precio de la transgresión, pero en la sangre de Cristo ahora encuentran el verdadero perdón. Y ahora Jesucristo es nuestro modelo. Y de aquí en adelante él dice, y ahora no se necesita la sangre de machos cabríos. Dice acá, en Hebreos, dice, no por medio de sangre de machos cabríos, ni de ovejas, sino por mi propia sangre, por mi propia sangre. El versículo, capítulo, capítulo 9, dice así, capítulo 9 versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién fue ese testador? Muy bien, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta aquí, ¿cuándo murió Jesús? Hasta ahí, hasta ahí, ahí sé que en la cruz, ahí fue donde verdaderamente murió ¿quién? El testador. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora vamos a leer algo interesante, mis queridos hermanos. Algo que es hermoso, hermoso, hermoso. Capítulo 7, vamos a leer el versículo 22 en adelante. 7:22 de Hebreos. Por tanto, después de leer lo que acabo de leer, Jesús es hecho ¿qué? ¿Es hecho qué? Fiador. Fiador de un nuevo pacto. ¿Qué es fiador? ¿Qué entendemos por fiador? Ok.
Hermano Luis, yo necesito que me prestes un dinero. Y Zoila, si yo no pago, tú le pagas por pagar. Sí. Nosotros podemos pagar nuestra deuda. ¿Quién es nuestro fiador hoy? Ahora, ¿quién era el fiador en el antiguo pacto? No, 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 nada con Abraham. Muy bien, soy. Pero Jesucristo vino y ahora Él es nuestro fiador. Ahora dice algo interesante. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué pasaba con el sacerdote? Ministraba y se moría y ya, ¿verdad? Pero Jesucristo, dice acá, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y vean esto tan hermoso, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. Qué bonito. Si hoy nosotros nos acercamos a Jesucristo, Jesucristo te puede salvar. ¿Qué dice ahí? Perpetuamente. Pero no solamente te salva, Jesucristo te puede perdonar. Dice acá, a los que se acercan a Él, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Jesús? Hermanos, yo quisiera invitarles para que aprovechemos esa linda intercesión de Jesucristo, porque muy pronto Jesucristo ya no va a estar intercediendo. Versículo 25 dice, por lo cual puede salvar, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho lo más sublime en el reino de los cielos. ¿Dónde está Jesús ahora? En el lugar más sublime del reino de los cielos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está Jesús ahora, Luthercito? ¿En qué lugar? Muy bien, en el lugar santísimo. Por eso hecho en el lugar más precioso que hay en el cielo. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos queridos, hoy tenemos a Jesucristo que está intercediendo por nosotros y el Señor nos hace un llamado muy especial. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22 de Hebreos 10, 22. ¿Qué dice? Vamos a leer dos textos muy importantes acá en Hebreos sobre el llamado que el Señor nos hace en esta noche. Acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, aquí está el secreto. Hay mucha gente que se acerca a Dios. Mucha gente busca a Dios. Mucha gente necesita de Dios. Pero, ¿cuál es la condición? Que haya qué? Sinceridad. Dios te va a aceptar. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te salva. Pero necesitamos de verdad acercarnos con un corazón sincero. Dice acá algo más, en plena certidumbre de fe, porque si no es por fe es pecado. O sea, necesitamos, hoy yo me siento mal, estoy mal, reconozco mi maldad, reconozco que necesito de Dios. Entonces, la Biblia nos presenta el cuadro de la humanidad. ¿Saben cuál es el cuadro de la humanidad? Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la coronilla hasta nuestros pies somos podrida llaga. Jeremías 17, 9 dice que no hay en el hombre nada bueno. Malo es el corazón y perverso el corazón del hombre. ¿Necesitamos de Dios, hermanos?
necesitamos de nuestro Creador. Aquí dice, acerquémonos con fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí se presenta entonces el proceso de la salvación para el hombre. Y el capítulo 4, el versículo 16, dice un detalle más. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la invitación que el Señor nos hace, hermanos. Si, si en nuestra vida, hermanos, hubiese un defecto de carácter, hubiese un pecado acariciado, si hubiese una conducta que no agrada al Señor, es momento para cambiar, para pedirle al Señor que nos ayude, para que podamos acercarnos a Él y pueda Él limpiar nuestra conciencia y lavarnos de toda maldad. Capítulo 7, versículo 22, nos da un hermoso consejo el Señor, porque Jesús fue hecho mediador de este nuevo pacto. Entonces, mis hermanos queridos, tenemos 181 años de gracia extendida de parte del Señor para nosotros. 181 años. Ahora, yo estoy seguro que los días que tenemos para pasar en este mundo son cortos. Escuchen bien, son cortos. Y Jesús, sin ti o sin mí, Jesús va a venir. Y yo voy a tener que encontrarme con Él y darle cuentas a Él por lo que supe y no hice, y por lo que hice, muchos darán cuenta de eso por lo que hicieron, aún sin conocer la luz que nosotros tenemos. Porque no somos ignorantes de lo que hoy podemos nosotros hacer. Que el Señor nos conceda su gracia, hermanos queridos, que nos dé de su amor. Voy a terminar leyendo un pensamiento de la inspiración divina y dice así: cuando te sientas débil, está en un libro que llama Cristo en su santuario. Cuando te sientas débil, recuerda, Jesús está en el santuario celestial. ¿Cuándo debemos recordar? Si te sientes débil, Jesús está en el santuario celestial, pronunciando tu nombre ante el Padre. Su intercesión no es un símbolo, es una realidad viva. Gracias a Él tenemos acceso al trono directo de su gracia. Que el Señor nos ayude a recordar estas lindas verdades, que podamos vivir para glorificar su eterno y bendito nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese lindo trabajo de Jesucristo? Hermanos, ¿qué sería de nuestra vida sin la confianza que Jesús hace lo que hace, hace lo que hace por nosotros en el santuario? Así es. Entonces, hermanos queridos, cuando oremos, Jesucristo presenta tu nombre constantemente ante el Padre. Que el Señor nos conceda su gracia y su divino amor. Amén.